¿Ves un futuro en el que la IA no sea la base, no la base al menos, pero un complemento súper mega importante de alguna rama del conocimiento? Es cierto que ahora mismo se está utilizando como herramienta para aumentar al humano, es decir, para ayudarlo en sus tareas, pero es difícil ver un caso en el que no se esté utilizando. Y ya por otro tema también, porque está todo, prácticamente todos los trabajos o casi todos están muy digitalizados. Y la IA se utiliza principalmente a través de software, que eso es otro tema. Hay trabajos, los trabajos más reemplazables, que ya hablaremos un poco más de eso, son los más automatizables. Entonces el software es bastante automatizable, la vida real no lo es tanto. Entonces, yo qué sé, es mucho más difícil hacer un robot camarero que se mueva bien por el espacio y con los humanos alrededor y que además tenga empatía, que, ¿sabes? Que tenga todos los valores de un humano, comparado con un programa que simplemente clica aquí, hace esto, te hace esto, no sé qué, no sé cuánto, es que simplemente es una tarea muy automatizable, muy automática. Claro, entonces, una pregunta como que me surge muy orgánica con esto es, ¿qué ha pasado entonces para que lo primero que la IA se haya cargado, entre comillas, o lo que más haya atacado, o lo que más haya avanzado a lo mejor también, es el tema de artes gráficas, digamos, temas artísticos, sonido también, Ujú. ¿no? Con el tema de las voces, por ejemplo, que es absurdo. O Sí. sea, hoy en día las voces, una prueba de audio no sirve de nada, ¿no? Porque puede ser perfectamente alguien lo graba en su casa, le mete una IA por encima y ya es Donald Trump, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Porque hemos dicho que es verdad que a lo mejor algo como programación, por ejemplo, puede ir muy bien, pero ¿qué ha pasado entonces para que la primera gran materia que se haya visto afectada sea las artes? Curiosamente no ha sido lo primero, porque si nos vamos más atrás, antes de que saliese Dalí, que 2 creo que fue el más así disruptor, estábamos con GPT. GPT-1, GPT-2 está olvidado ahora mismo. Pero yo recuerdo haber empezado sobre todo a tocar más tema de texto antes que imagen. Imagen llegó justo después. Yo creo que es más el tema de qué tipo de entrada de dato podemos tocar. Podemos tocar texto, podemos tocar imagen, podemos tocar vídeo, audio. No sé qué más podemos tocar, pero me refiero, vamos a probar a tocar todos esos tipos de entrada de datos. Eh, yo creo que también viene un poco por las necesidades de la industria, quizás, ¿no? ¿Qué necesita la industria? Pero muchas veces es qué es lo que más cala. A veces también cala mucho lo visual. A mí, por ejemplo, me encanta mucho el tema visual y bueno, yo he tocado muchas cosas, mucha IA en tema visual, pero yo me dedico al texto en mi empresa, entonces mm, lo visual cala mucho. Lo que así como que, no sé, como que destaca mucho, ¿no? Que lo ves y dices, Dios, qué locura, O tal. sea, como que no es que haya avanzado más a lo mejor realmente, Ha avanzado sino... mucho, Ujú. muchísimo, pero creo que el principal motivo es tema de datos y tema de hardware, de las gráficas, pero no veo no sé, o sea, sí, las artes, o sea, han sido bastante afectadas, pero no sé hasta qué punto solamente las artes. Sí que igual sí que hay mucha gente, igual tú también que estás en el mundo de las artes, lo has notado más Ujú. también. Claro, y entonces la pregunta también que puede surgir con esto es, sabemos, por ejemplo, que ya hay muchos catálogos a lo mejor online, todos son con IA prácticamente, Mm. sobre todo el tema de la ilustración es el que más, yo creo, se ha visto afectado, pero también supongo que hay una parte positiva de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes algún avance a lo mejor en nivel de medicina, por ejemplo, a nivel de reconocimiento de pruebas, a lo mejor en algún crimen o lo que sea, que se esté utilizando la IA, por ejemplo? A ver, yo, por ejemplo, en mi empresa nos dedicamos a tema más médico, ambiente médico, y nuestra plataforma, como que las farmacéuticas sobre todo se meten en nuestra plataforma, meten sus datos y de alguna manera podemos darles como conocimiento de esos datos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un tratamiento que están haciendo, qué tal les afecta a los pacientes. Eso es importante saberlo y muchas veces ellos tienen que leérselo todo y es un trabajo increíble. Entonces, de esa manera estamos como aumentando a lo humano, no pretendemos sustituirlo. Ujú. Por ejemplo, la seguridad de un tratamiento, ¿sabes? Sin irnos más lejos, el COVID. Ojalá hubiésemos estado nosotros en ese momento para decirles, oye, pues los pacientes están teniendo un montón de, ¿cómo se dice? Side effects, en plan de Sí, de efectos efectos secundarios. secundarios y hay que tener cuidado, tal, ¿sabes? Pero bueno, y luego aparte, eh, Google sacó hace como un año o así, o año y medio, lo que se llama AlphaFold, que es un sistema capaz de predecir cómo se representa una proteína de manera en 3D a partir de la secuencia de aminoácidos. Y Ujú. eso como que es un problema que es muy complicado de que cada vez que tienes que analizar una secuencia de aminoácidos tardas muchísimo en poder sacar esa estructura. Vale, siempre que algo avanza,
creo que, de forma automatizada me refiero, siempre un efecto secundario, como hemos dicho hace un momento, es el tema de que si algo avanza automático, alguien pierde el trabajo en cierta forma. Ujú. Entonces, en el sector médico, es verdad que a lo mejor en el resultado que nos da, digamos, como que es algo demasiado bueno como para dejarlo pasar, pero en el sector médico, por ejemplo, también hay una problemática con eso, de decir, oye, hay perfiles que cada vez son menos demandados, hacen menos falta, como las artes, ¿no? Que también hemos dicho ilustradores y demás, pero en sectores médicos a lo mejor también ocurre esto. Sí, o sea, yo creo que cuando una herramienta te facilita el trabajo, es decir, lo haces más rápido. No siempre es el caso, pero por lo general eso es lo que suele pasar. Acabas necesitando menos personal para hacer el mismo trabajo. Entonces, es probable que antes un equipo de 5 personas se convierta en un equipo de 2, porque esas 2 personas hacen lo mismo en el mismo tiempo. Eso es un problema, porque lo que es la IA está avanzando mucho más rápido de lo que la gente se puede adaptar. Y aquí la pregunta también lógica que surge con esto es, ¿qué hacemos? Me explico, porque la IA afecta al sector más especializado. A lo mejor alguien que en un trabajo físico, como hemos dicho, que no requiere a lo mejor 5 años de preparación en una universidad, un máster o lo que sea, no le afecta tanto la IA como un programador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vivimos ahí? ¿Qué hacemos? Es gracioso porque afecta casi tanto o más a veces a un programador. Porque yo utilizo la IA para programar en mi día a día. O sea, yo quizás hago más cosas en menor tiempo gracias a la IA. Ergo, lo que he dicho antes, es posible que haga menos gente, Ujú. que haga falta menos gente. Entonces, nos afecta también a nosotros y lo que he dicho, cuanto más se pueda automatizar una tarea, es decir, si es software es muy automatizable porque tú tienes control de todo lo que está pasando en el ordenador. En cambio, en la parte física, en el mundo real, es más complicado porque ahora mismo los robots están más o menos empezando a llegar a poder interaccionar un poco con el... O sea, tenemos a Boston Dynamics. ¿Con robots te refieres a robots físicos? Sí, De máquinas que hacen como funciones humanas o claro. interactúan con el mundo real, ¿no? Claro, por ejemplo, pues lo que hablaba antes de un restaurante, pues lo que es un camarero o camarera, ostras, el trabajo es Esto un es el poco típico robot complicado. gato este que va S- paseándose por ahí, ¿no? Sí, 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 o yo qué sé, claro, pues sí, sí, un robot que vaya con ahí con el esto, paseándose para darte Sí, el rumba avanzado este. Claro, que por Ujú. ejemplo en Amazon o en Alibaba tienen estos robots en los almacenes que llevan cajas y llevan estanterías por ahí y está bastante automatizado, pero es un entorno bastante Muy controlado, ¿no? Supongo que además tienen mapas controlado. 3D de Claro, la fábrica o lo que está todo sea, ¿no? bastante claro. Pero en el mundo, cuando hay tantas cosas y tanta variabilidad, tanto aleatoriedad, es cuando más la IA se puede volver loca. O sea, en un entorno, por eso digo que en un entorno controlado es que sea automatizable, es donde más es posible que la IA pueda hacer Claro, algo. entonces, por ejemplo, el tema de Tesla con el tema de los coches y la conducción automática esta, Sí. he escuchado opiniones muy divididas, en el sentido de que algunos creen que está muy bien y otros que es un desastre. Eso, por ejemplo, Mm, entraría dentro de la IA con más variabilidad, ¿no? Porque más variabilidad que en un coche. claro. ¿Qué pasa con Tesla? Tesla está intentando resolver el problema, a mi parecer, con las manos detrás de la espalda, porque está utilizando solamente cámara, no utiliza ningún tipo de sensor. Quiere imitar lo que es el ser humano. Yo Ujú. creo que aún no estamos ahí y yo creo que los próximos 5 años, posible que estemos ahí, pero lo veo difícil. Entonces, ¿por qué está haciendo eso? Porque es mucho más barato una cámara que un LiDAR. Claro, pero el tema de la geometría, de hacer un modelo es un modelo geométrico al final, ¿no? En tiempo real, Sí. respecto a lo que te da una imagen 2D. Eso, yo que por ejemplo también lo he tocado muchas veces en postproducción y Ujú. demás, ¿no? Eso es un follón, eso es un desastre. Sí, 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 no, o sea, a mano es imposible, bueno, es casi imposible, es muy difícil. Nosotros al final tenemos, ¿no? Vemos 2D por cada ojo y luego nuestra cabeza hace una imagen 3D de todo lo que vemos. Ujú. Gracias a la separación de los ojos, ¿no? Y un poco cómo está esto. Porque no puede hacerlo un ordenador. Lo puede hacer. El problema de los coches también es ético, que ya hablaremos del tema de ética. Porque, ¿qué pasa si, aunque el coche autónomo falle muchísimo menos que el ser humano, pero en el momento en el que falla, ¿qué pasa? Nos volvemos locos. Ujú. Una máquina ha matado a un humano. Wow. Ujú. ¿Qué hacemos?